wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Buenas, ¿qué pasa? Por aquí Hola, estamos hola. de nuevo. Siri está mirando al bisonte que está pasando por detrás. Cual coyote, ¿no? Sí, como diciendo, me lo voy a comer. Segundo vídeo que empezamos, porque el primero lo hemos hecho en otra ubicación. O sea, hemos empezado el vídeo en otra ubicación, pero nos hemos dado cuenta de que era bastante incompleto. Entonces hemos dicho, vamos a grabarlo otra vez de nuevo. Sí, está llorando porque quiere cazar un bisonte. Pero bueno, Entonces en fin. estamos en Yellowstone, Yellowstone. Parque Nacional. Bueno, en realidad fue una decisión de última hora. Dijimos, tenemos una semanita aquí libre, Sí. vámonos. Y decidimos, pues nada, en cosa de 2 días, decir, bueno, pues nos vamos en 2 días a Yellowstone. ¿Cómo lo hacemos? Porque además nos dimos cuenta ya, viendo billetes y fechas y demás, que era Memorial Day, con Exacto. lo cual, pues bueno, poca disponibilidad para alojamientos, todo bastante más caro y, bueno, suma y sigue. Entonces decidimos salir de Nueva York en avión hasta Denver. Ujú. Subimos al avión en La Guardia, nos pegamos como siempre el madrugón para llegar temprano al Aquí. destino. Nos subimos al avión, que sean las 7 de la mañana, y Sí. a las 10 de la mañana nos bajan del avión porque no podíamos salir, porque había que ir a repostar de nuevo. Y bueno, entre que repostamos y demás, pues cayó la tremenda, una tormenta de Se acaba el mundo en Nueva York, y salimos 1 hora y pico más tarde, con lo cual salimos como 5 horas más tarde, Como 1 hora y pico más tarde. 1 hora y pico más tarde después de bajar del avión. Ah, vale, vale, vale. Y demás, porque nos bajaron del avión para volver a embarcarnos más tarde. Entonces, bueno, salimos 5 horas y pico con retraso, así que normalmente cuando llegábamos a Denver íbamos a conducir hasta el parque, cerca del Parque Nacional de Badlands, que está en Dakota del Sur, Sí. y íbamos a llegar, pues bueno, ya cosas sobre las No comas hierba. 6 por la tarde o así para llegar, descansar y seguir ruta. Pero eso terminó siendo llegar a medianoche, más o menos reventados de conducir, porque de Denver hasta el parque de Badlands habían como 6 horas de coche, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Bueno, llegamos, allí hicimos noche porque queríamos ver ese parque nacional, que la verdad es que yo no lo conocía y me pareció bastante curioso. Si miramos para atrás, no es por nada, es porque como tenemos una manada de bisontes detrás, hemos visto que son bastante pacíficos, pero Toma. bueno, no lo son en teoría, son animales salvajes. En fin, Badlands es un parque nacional bastante chulo, el Sí. paisaje a mí me sorprendió bastante, pero no es muy grande. No, y ahí ¿verdad? vimos los primeros bisontes. Y nada. Y unos bichitos que salían de... Sí, que no sabemos cómo se llaman. Son El de como- Timón y Pumba, pero pero no no. sabemos cómo se llaman. Bueno, estos que se plantan así y quedan buenísimos. Pero Sí. habían un montón. Muchísimos. De ahí lo que hicimos fue irnos... ¿Dónde fuimos? Realmente de Badlands íbamos a ir directamente a Yellowstone. Íbamos a quedarnos a la entrada de Yellowstone para el día siguiente ya hacerlo. Pero lo que hicimos fue Badlands Sí. y vimos directamente que estaba como a 1 horita el monte Rushmore, ¿no? Sí, El de las caras esculpidas en la montaña. Pues, de los presidentes. pues ese. Y de ahí ya pues tiramos hacia Yellowstone y entramos como por la parte de abajo, que está el Grand Teton, que es otro parque nacional muy conocido. Lo pasamos lloviendo, con una tormenta tremenda, y antes de llegar a Yellowstone nos quedamos a dormir antes de llegar, ¿verdad? Sí, antes de llegar... No sé 2 exactamente horas dónde antes, fue, sí, 2 como horas a 2 antes de horas y llegar. pico antes, sí. Y bueno, todo eso pues lloviendo, con nieve, granizó, nevó. De ahí luego os comentaremos algunos de los tips, que es, por ejemplo, venirte cuando vengas aquí a Yellowstone, aunque sea en mayo, tráete chaquetita gorda, porque hemos estado a 0 grados y a -1 y pero demás, y ahora a 24, 25. Bueno, llegamos al camping, al glamping. No sé si la terminología existe en Sí, porque castellano. hicimos 2 noches en motel De camino, porque De camino. parábamos hasta donde nos llegaba el cuerpo conduciendo. y luego en la parte de West Yellowstone reservamos un hotel camping con unas cabañas Para quedarnos 4 días aquí. para quedarnos 4 días. Bien, pero bueno, algunas cosillas que no están tan bien, pero bueno. Bueno,
de todo. El sitio la verdad es que es curioso, son las tiendas de campaña estas chulas así como en alto, Sí. con su estufa dentro Que y demás. tienen baño y todo, pero Pero hace frío, Mucho no frío de frío. dormir a la intemperie, pero de dormir con 4 o 5 mantas sí, y con bolsa de agua caliente. Y bueno, pues nada, con agua corriente barra no corriente, no hemos sí, definido es la terminología. demasiado... Quiero ser de lujo, pero no lo soy. Quiero ser de lujo, ecológico y sin gastar y sin electricidad. Y nada, y ahora ya hablando de Yellowstone, que es donde hemos estado la mayor parte del tiempo, como bien ha dicho José, es el segundo vídeo porque nos hemos dejado muchas cosas, así que Sí. hasta que hemos encontrado la segunda ubicación, hemos ido apuntando todo lo que no queremos que se nos olvide contaros. Antes de llegar aquí a Yellowstone, deciros que nos sorprendió mucho que en Wyoming, porque subimos desde Denver hasta aquí, hemos Sí. pasado por Denver, Colorado, que es donde llegamos. De Denver atravesamos un trozo de Nebraska. En Nebraska pasamos a Dakota del Dakota. Sur, que es donde está el Parque Nacional de Badlands. De Dakota del Sur hemos pasado a aquí ya, a Wyoming, ¿verdad? Wyoming, A creo que sí. Wyoming. Y luego de aquí, cuando cruzamos Yellowstone, justo el camping está al ladito, que es en Montana. Así que hemos pasado por todos esos estados. Vinimos por aquí, pero estaba lloviendo y subimos por aquí hasta aquí. Que nosotros estamos durmiendo aquí. Por aquí. ¿Qué eso es? Esto es West Yellowstone. Y hemos hecho por aquí hasta aquí, y llegamos aquí, bajamos, hicimos así, porque esto estaba cerrado. Y ayer hicimos así, subimos arriba, vinimos a la derecha, vinimos hasta aquí, comimos por aquí, volvimos por aquí, esto lo abrieron, bajamos por aquí y volvimos por aquí. Entonces, si mañana nos vamos a ir por aquí otra vez, que espero que no llueva, pues vamos a intentar hacer este trozo hoy, aunque bordear el río por aquí era un poco ñordi, pero bueno, vamos a hacer este trozo. Pues en Wyoming nos sorprendió mucho que nada más entrar habían mogollón de pozos de estos, perforadoras de estas de pozos petrolíferos, Sí. en unos terrenos inmensos. Y habían Que también vienen, sí, minas que de vienen. carbón, con Ven. lo típico de los trenes que pasan por debajo de las estructuras, con los silos para cargarlos y unos camiones de estos enormes que son camiones barra tanque. Cosas de Yellowstone. Bueno, lo primero, la tarifa para entrar al parque, pues depende de cómo vengas, si vienes en moto, en coche o si quieres un pase anual, tiene un precio u otro. Sí. Nosotros hemos venido con pase anual, Por un pase anual que nos que ha nos costado costó $80. Nos costó $80. 85, 86 creo que te cuesta si te lo mandan por correos. 80 si lo compras creo que en el Parque Nacional, pero no en todos lo venden. Y también depende de si tienen abierta la oficina para venderlo o no. Si Nosotros lo hemos amortizado. Si no, los coches creo que son 30 a $35, no estoy seguro. Creo que son Exacto. 35. Y puedes entrar 7 Una días semana con el seguidos. ticket. Una semana seguida. Y con el de 80 que tenemos nosotros es el pase anual y puedes entrar, creo que es a casi todos los parques nacionales. A creo que hay un, todos, no, a hay un todos par menos al del... al antílope, al cañón de la... al de- antílope y a alguno más. Creo que tienes que pagar un extra o algo así, bueno, no estoy seguro. Bueno, esto Pero lo bueno. tenemos más que amortizado. Es la cuarta vez que venimos, así que a Yellowstone, bueno, en este viaje, En este viaje. así que amortizado. Pero hemos estado en California, hemos estado en Washington, en parques nacionales y tampoco hemos pagado. Con el pase hemos entrado. Vale, seguimos con las cositas de Yellowstone. Me ha sorprendido que es enorme, es Gigante. tremendo, es gigantesco. Pero no solo lo que es el parque, sino que tiene un lago, bueno, tiene muchísimos lagos, pero el principal, que es el lago de Yellowstone, es que mide 700 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad, es una locura. O sea, lo ves desde un extremo y ves el paisaje de fondo, montaña nevada, o sea, tremendo. Y el lago se hiela en invierno. ¿No nos persigue ningún búfalo? No, está bien. Vale, más cositas. Sí. En el parque de Yellowstone está uno de los supervolcanes. Es la zona donde más geysers activos hay en el mundo, en todo el mundo. O sea, esto es la repanocha. La repanocha. La repanocha. Este volcán, Sí, si pero he dijera- visto un geyser, visto todo, ¿no? A ver, nosotros vimos también en En Islandia. Islandia y es verdad que los de Islandia sale hacia arriba Y el aquí agua. también, aquí también. Sí, pero aquí no tanto, los de allí eran No, más no, regulares. Aquí hay uno que no hemos Aquí hay- ido, creo sí, que que también hemos sale ido, grande. pero no es regular y no sale tan a menudo como el de Islandia, pero sí que sale, por supuesto, es un volcán activo.
estuve leyendo, viniendo hacia Yellowstone, que ha tenido 3 erupciones. Una hace 2 millones y pico de años, otra hace 1.200.000 años o por ahí, y la última hace 660 y algo mil años. Si este volcán erupciona, podría destruir el planeta. Uf, ¿qué tanto? Meteoritos, satélites... Es verdad que hemos visto geysers todo a lo largo del parque, que yo preguntaba, ¿dónde está el cráter del volcán? Porque me imaginaba rollo el Teide, que llegas y ves ahí el crátercito, pero claro, el cráter es toda la zona por donde ves las fumarolas, donde ves los geysers y todo eso, es como enorme, o sea, es tan grande que no puedes ver la forma del cráter. Importante, venir con animales no es muy práctico. No. ¿Por qué? Pues bueno, Poder venir, sí, pero no puedes Te dejan entrar a entrar. todos los sitios. no es que no puedas entrar a todos los sitios, es que no te puedes separar más de 30 metros desde cualquier ruta principal, ni siquiera ir a hacer trekking, ni atados, ni sueltos, ni nada. ¿Por qué? Porque hay tanta vida salvaje que, obviamente, bueno, el perro tiene pinta de coyote, entonces puede generar que un osito venga a verte para decirte oli, o que simplemente los búfalos se sientan amenazados y haya una estampida. Entonces, bueno, pues es peligroso y por eso no... Estampida, como no- en el Rey León, ¿eh? ¿Eh? Como en el Rey León, ¿eh? Sí. Por eso es importante que lo sepáis. ¿Que podéis venir? Sí. Hemos venido con Siri. Tampoco pensábamos andar demasiado, porque, bueno, ya sabéis cómo está José. Así que, bueno, veníamos a ver el parque y no hacía falta hacer caminata tan grande. Más cosas. Más cosas. ¿Qué hay que hacer para evitar colas en el coche y aprovechar al máximo para ver animales? Levantarte lo antes posible, a las 6 de la mañana, entrando al parque. Listo. Madrugar. Si no, colas de 2 horas. Si no, colar de 2 horas para tramos de 15 minutos. Y los animales están muchísimo más activos al amanecer y al atardecer. Justo. Así que madruguen ustedes. Más ¿Qué cosas. tienes que traer para ver animalitos? Si traes una cámara y quieres hacer fotos, pues un objetivo bastante largo, 200, 400, 600 milímetros, unos prismáticos, por supuesto, o un visor de caza o De estos de larga distancia. de ¿no? animales, sí, un visor largo. ¿Qué ¿Cómo más? detectar dónde? Porque, por ejemplo, los búfalos los vas a ver por todos los sitios. El truco para saber dónde encontrar bichos es a la gente que está con sus prismáticos viendo algo y hay mucha gente, ahí es donde hay que pararse y es donde hay que ponerse al lado de ellos y preguntarles, oye, ¿oso O cabra de Montesa. o cabra? Y te dicen, oso. Un grizzly o un oso negro. Entonces, ese es truco. Luego, no os pongáis nunca detrás de un autobús. Si os ponéis detrás de un autobús no vais a ver nada, nunca. Vais a tener muchas veces algunas colas en la carretera, sencillamente porque como es un espacio abierto y los animales pueden cruzar por la carretera, cuando veáis colas puede ser o bien tráfico o bien que pasan animales, preparar la cámara. Lo que más vais a ver, Búfalos. búfalos, sí o sí, por todos los lados. Así Luego, que no os volváis locos al principio. no es todo lo que veis en redes sociales de... Ataques de búfalo. No, de ver osos, de ver osos del normal, ver animales, lobos y tal, no es lo normal. No es lo normal. No, os voy a enseñar esto. ¿Se verá o no? Yo creo que sí. ¿Sí? No, si lo acercas tanto no se va a ver. Ahí, déjalo ahí. Esto es pelo de búfalo. Y- Se ven bastante lejos. Hemos estado con gente con prismáticos y con objetivos súper largos. Nosotros hemos ido con un 200 milímetros y porque hemos visto por el prismático que aquello de allí era el oso en la montaña Sí, y lo hemos detectado con el 200 milímetros pero y mal. hemos visto 2 puntos ahí que se movían un poco, pero si tengo que Sí, decir que eso mal. es un oso, No lo sabes. No lo sabes. Ni incluso a simple vista ni lo ves, o sea, es imposible. O sea, aquí la gente cuando viene a ver animales viene tranquilamente, se sienta o se queda en una zona donde más o menos saben que hay algo y entonces se quedan a mirar, a buscar y cuando ya lo tienen, entonces es cuando la gente va llegando, se va sumando porque ya hay alguien que ha dicho, hay un oso allí con tal. además también van con walkies, entonces yo creo Sí. que se van avisando también porque hay muchas vans de estas de excursiones turísticas y Sí. demás, yo creo que se van avisando un poco también entre ellos y saben por dónde más o menos están ubicados. Aunque también los osos negros están como al pie de las laderas, justo donde empiezan los árboles, suelen estar ahí jugando, bueno, ahora mismo con sus crías, pero siempre como
con los árboles detrás, donde ellos se meten, se cobijan. No están como los búfalos que veis aquí detrás, que están así en un No. espacio abierto. Y los grizzlies no están a la vista. Y los grizzlies están como más en alto, suelen estar en espacios más abiertos, Pero pero un en poco alto. más separados. Y ¿Qué bueno, quieres? ya ¿Qué que es he eso, hablado sí? de los osos, no hemos podido venir en mejor época porque los osos negros, que es el que hemos visto de cerca hoy, a unos 30 metros y algo, no viene ningún búfalo, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, hay uno por ahí que viene para acá, Pero- ¿eh? Bueno, los osos negros y los grizzlies crían sobre los meses de invierno, mientras la madre está hibernando. Y entre abril y mayo es cuando empiezan a salir pues eso, a enseñarles a comer raíces, hierbas, insectos, alguna ardillita por ahí y demás. Y los osos negros, que de los dos tipos de osos que hay aquí son quizá los más amigables, que no son amigables, estos, los osetnos, suelen estar como 1 año y medio con las madres antes de emanciparse. Los osos grizzly, como de media 1 año más, o sea, se pegan como 2 años y medio con su madre. Y luego algo guay, interesante, que no mucha gente sabe y nos comentó un ranger ayer, fue que nosotros pensábamos que bueno, no es bueno acercarse a ningún oso. No mucha ¿vale? gente sabe porque nosotros somos de Alicante y poco. No, porque yo también poco había se sabe. leído que cuando una madre está con la cría es todo muchísimo más sensible y puede cabrearse bastante más, porque lo está protegiendo. Sin embargo, el ranger me contó que a las hembras con cachorros les suele gustar estar a la vista de los humanos, no jugando con ellos obviamente, pero bueno, cerca, relativamente. ¿Por qué? Porque mientras la hembra está con cachorros, ¿qué sucede? Que la hembra no entra en celo de nuevo. Entonces, si un oso macho ve a cachorros, lo que no me quedó muy bien fue de qué edad. Entonces, si los ve si son cachorros de cierta edad, lo que hace es que los mata. ¿Por qué? Porque si los mata, la madre automáticamente, obviamente, deja de darles de mamar y vuelve a estar en celo. Y si vuelve a estar en celo, pues el oso macho va a estar contento. Y muy claramente me dijo el ranger que es que a los osos no les gusta tener hijos adoptivos. Con lo cual, bueno, lo que hacen las madres oso es intentar a veces estar cerca del humano para usarnos como babysitters, porque si estamos cerca de ellos, los machos tampoco se acercan. Me sorprendió bastante. Y luego los búfalos, por ejemplo, que hemos visto mucho cachorrito de búfalo, nacen ahora, o sea, nacen a finales de abril, mayo, por eso hay tantos Hay mucho terneritos. pequeño, hay mucho pequeño. Todos los que veis así naranjitas los llaman, creo que red dogs. Son súper graciosos y salen así haciendo cabriolitas como las terneritas. Vale, sí, Bueno, vale. hasta ahí Te lo lo que puedes me ha llamado la atención. Y luego también que los lobos, que estaban en peligro de extinción, trajeron como 40, 50 lobos aquí para repoblarlo, y es una de las superficies donde más lobos blancos hay ahora en parques nacionales aquí en Estados Vale. Unidos. Y meses para venir, los mejores meses son abril y mayo, y agosto, septiembre, octubre, vamos, los meses donde no hace mucho frío y donde no hace mucho calor, la verdad. Otra cosa que nos ha sorprendido muchísimo es el paisaje, porque veo mucho árbol caído y lo veíamos como quemado, como destruido, está todo como un poco demacrado en algunos sitios. Sí, pensábamos que había alguien que lo estaba... Sí, no sabíamos si es que haya pasado Ah, algo. pero es natural. Una colilla del osito yogi. No, no son colillas del osito yogi. Pero, ¿qué sucede? No recolectan esos troncos, ni los quitan, ni nada para, digamos, limpiar el paisaje. Sí, para que porque no esté sirven para sucio. 3 cosas. Uno, los árboles que quedan en pie sirven para construir nidos a los pájaros. Y luego los que caen al suelo sirven para dar cobijo a ciertos animales, y también porque ese árbol quemado va desprendiendo nutrientes a la tierra, que ya a su vez son buenos para los nuevos árboles que vayan creciendo. Entonces, bueno, pues la explicación de por qué la diversidad de paisajes que hay aquí en Yellowstone: nieve, seco, quemado, verde, en fin, pradera, cosas. rocoso, hemos visto de todo. Sí. Más tips, más tips. En la ciudad, en el pueblo de Yellowstone, traeros efectivo porque cobran casi entre un 3 y un 4%. Como el pueblo de Yellowstone. En el pueblo de Yellowstone, West fuera del Yellowstone. de West Yellowstone, que está en Montana, porque cobran en casi todos los sitios de 3 a 4% extra si pagas con tarjeta de crédito. Y luego, ¿qué otro tipo de animalitos hemos visto por Bueno, aquí? porque se puede entrar, bueno, esto podéis entrar
por las 4 entradas que tiene el parque. Cinco. La más, o las 5, ¿no? La más Popular. popular es West Yellowstone y en la que más movimiento hay. Yo creo que es en la que la ciudad, en la que el pueblo es más grande, ¿no? Eso, y también me comentaron que tiene un fácil acceso si entras por ese lado para tirar hacia el norte del parque o hacia el sur. Las Sí. otras 2 entradas están bastante más lejos de... Sí. Y el lado... Y hay ¿Este? un lado, que normalmente no está abierto en temporadas de nieve. No, está en el círculo central, una de las vías que va de norte a sur. Ese normalmente no está abierto. Justo los 2 Vale. primeros días que estuvimos no estaba abierto y lo abrieron ayer por la tarde. Y hemos pasado ayer y hoy 2 veces. No es nada interesante, pero sí que es verdad que hay mucha nieve y si no la limpian pues no se puede pasar. Y ya para cerrar un poquillo, ¿qué otros animales hemos visto, José? Otros hemos visto ciervos, ¿no? Ciervos, Canadiense. el ciervo común de aquí, el ciervo canadiense, que es lo que ellos llaman Sí. elk. Hemos visto Patos, muchos patos, garzas, lobos. coyotes, hemos visto zorros, Sí. hemos visto también alces. Alces. Ujú. Y hoy, por fin, Oso grizzly. el último día, hemos visto Ayer vimos grizzlies Oso. de muy lejos y hoy oso negro, negro. con, Esos osecitos ahí. con 2 bebés. Pero ese lo hemos visto Y eso al lo ojo hemos visto, desnudo. hemos visto súper cerca. Hemos tenido suerte porque además hoy hemos venido exactamente justo a buscar el oso. Águilas hemos visto también y un montón Águilas. de halcones. Pero vamos, que búfalos vais a ver por cualquier lado que vayáis, por cualquier lado. Y nada, recomendable, sí, pero no venir pensando que es un zoológico donde vais a ver los sí, osos igual que tenemos los búfalos aquí detrás. exacto. Venir con paciencia, no vengáis un día solo y venir pensando en sentaros en una roca y en informaros un poco dónde suelen moverse los Sí, osos, que cuáles es lo son más las zonas. típico que la gente quiere ver. Sí. Y sentarte a mirar con unos prismáticos y tener mucha paciencia. Y poco más. Así que Nosotros nada. nos vamos a ver si hacemos noche y disfrutamos un poquito más del último día de glamping. Y pasamos frío. No voy a enchufar la caldera esa, pero ya. Y nada, de mañana ya empezamos ruta de vuelta. Todavía nos quedan un par de puntos por pasar, pero ya es todo de camino a Denver para coger el avión de vuelta a casa. Así que nada. Bueno, recomendable venir. Check, sí. Y nuestro presupuesto más o menos ha sido, ¿qué? Sobre los 3.000 y pico, 4.000 dólares. Sí, porque bueno, Entre- también es verdad que ha sido Memorial Day, Sí. pero bueno, 4.000 daros cuenta dólares. que entre coche, gasolina, comidas, hoteles y demás, Sí, yo creo que por los 3.000 no te los quita, sí. no te los quita nadie. Puedes venir más cerca y conducir menos, pero el aeropuerto es más caro, porque el otro aeropuerto es en... Salt Lake City. No puedes optar bien por ir ahí directamente un poco más caro y te ahorras pues a lo mejor un par de noches de hotel y de dietas, pero como También queríamos es- ver también otro parque nacional y demás, pues no hemos aprovechado. También es verdad que creo que nos ha sobrado un día. Sí, aquí en Yellowstone yo creo que hemos estado un día menos, hubiese estado bien, o sea, venir Pero bueno, en vez de 4 o 3, ¿no? pero súper recomendable para venir. Muy chulo. Así que Nada, nada. muchísimas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo. Esperamos que hayáis disfrutado de las imágenes que hemos grabado y hemos hecho fotos. No hemos hecho de todo, porque también queríamos estar tranquilos en algún momento, Y ver con nuestros ojos las cosas y disfrutarlas, no solo a través de la cámara. pero sí que hemos hecho alguna cosilla. Así que nada, Os un dejamos abrazo. con estas vistas y nada, Vale. esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. vale. Chao. Vamos, Siri, vamos, venga. Se me queda la pierna durmiendo. Just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York.